Primero, como una manera de recordar los criterios diagnósticos de diabetes mellitus, son 4, pueden hacerse en cualquier orden, no es necesario tener 2 o 3, suficiente con cualquiera de ellos, uno de ellos es suficiente para hacer el diagnóstico. Vamos a dejar el primero para el final, pero el criterio más antiguo es el de la dosaje de glucosa en ayunas, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Esto realizado en 2 tomas diferentes, en 2 días diferentes, ¿no? Ya claramente un valor de 126 o más hace el diagnóstico de diabetes. Existe una manera que no es la mejor, pero es muy frecuente de hacer el diagnóstico cuando ya existen síntomas clásicos como poliuria, polidipsia, o sea, un abundante volumen de orina, mucho incremento en la sed y pérdida de peso, ¿no? Y cuando uno le mide la glucosa le encuentran en mayor o igual a 200. Entonces, una manera también de hacer el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, los esfuerzos que estamos realizando son para tratar de diagnosticarla en etapas previas a estos síntomas, ¿no? Porque cuando ya presentan los síntomas, la enfermedad aproximadamente tiene 2 o 3 años de evolución. En aquellos pacientes que tienen exceso de peso, que tienen familiares directos con diabetes y que los niveles de glucosa no han estado en estos rangos, como en el criterio número 2, se puede utilizar el test de tolerancia a la glucosa, que es el criterio número 4. Este test consiste en darle de beber al paciente 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua y medirle la glucosa a las 2 horas. Si este valor de glucemia a las 2 horas es mayor o igual a 200, también es un criterio diagnóstico de diabetes. Estos criterios han sido utilizados por mucho tiempo y a partir del año 2010 se le añadió el criterio diagnóstico de la hemoglobina glicosilada, que viene a ser una prueba que permite conocer el promedio de las glicemias de los 3 meses aproximadamente previos. Y si este valor de hemoglobina glicosilada es mayor o igual a 6.5, entonces también se hace el diagnóstico de diabetes. Como les digo, cualquiera de estos criterios nos permite diagnosticar adecuadamente diabetes mellitus. Y una vez que está diagnosticada la enfermedad, tenemos que trazarnos objetivos de tratamiento, metas de tratamiento. Uno de ellos es llevar la glucosa en ayunas a un valor de 80 hasta 130 miligramos por decilitro. Es un valor aceptable durante el tratamiento del paciente con diabetes. Y si el paciente se mide la glucosa un par de horas después de haber ingerido alimentos, es decir, postprandial, el valor aceptable ya se puede incrementar inclusive hasta 180, ¿no? Entre 80 a 180 miligramos por decilitro podemos decir que está yendo aceptablemente controlado. Y la hemoglobina glicosilada, que mencioné hace un rato, es un criterio diagnóstico de la enfermedad, también nos va a servir para el seguimiento. Entonces, si la hemoglobina glicosilada que estamos controlando en el paciente, que ya está en tratamiento, está en menos de 7, estamos yendo por un buen control. Sin embargo, esta hemoglobina glicosilada de menos de 7, ¿no?, tiene algunos reparos. Por ejemplo, si el paciente tiene mucha expectativa de vida, es un paciente muy joven, entonces es mejor aún si es que está por debajo de 6.5%. ¿no? Y si es un paciente que tiene muchas comorbilidades, que por querer bajarle la glicosilada a menos de 7 le provocamos hipoglicemias con frecuencia, etcétera, entonces en este paciente se puede aceptar una glicosilada entre 7.5 hasta 8%. Sin embargo, como les digo, en líneas generales el valor de 7 es nuestra meta inicial y sobre este valor de 7 podemos ya elegir alguna de estas 2 alternativas si es que fuera el caso. Pero estas son las metas de tratamiento y para ello vamos a necesitar el tratamiento no farmacológico, que es el cambio de estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, y además el tratamiento farmacológico, que es lo que nos reúne hoy día para las charlas.
Esto solamente para que vean más o menos a cuánto equivale una hemoglobina glicosilada de 12, por ejemplo, viene a ser un promedio de los últimos 2 meses y medio a 3 meses de 298 de glucosa de todo el día, ¿no? Igual, una glicosilada de 7 viene a ser un promedio del día de 154. Este promedio me refiero al valor de la glucosa tanto en ayunas como después de los alimentos, en horas de la noche, etcétera. Entonces el objetivo inicial es llevar la glicosilada a menos de 7%. Como les decía, tenemos alternativas terapéuticas. En el diabético tipo 1 solamente se va a tener que utilizar insulina. En cambio, en el diabético tipo 2 existen múltiples opciones de tratamiento, ¿no?, que incluyen medicamentos orales y también insulina. O sea, el diabético tipo 2 puede utilizar, según sus niveles de glucosa, cualquier esquema terapéutico. Pues bien, vamos a seguir una secuencia para poder hablar y agrupar los fármacos orales. Si esta bolita amarilla es el alimento, después de haber sido digerido, etcétera, llega al intestino delgado, el primer contacto que va a tener va a ser con las vellosidades intestinales. Y en las vellosidades intestinales existe una enzima que se llama alfa-glucosidasa. El primer grupo de fármacos para diabetes va a ser los inhibidores de alfa-glucosidasa, ¿no? Unos inhibidores inhiben esta enzima, y ahora les voy a mencionar por qué. Pero una vez que ya se absorbe el alimento, va a haber un intento de liberación de insulina por parte del páncreas. Entonces, hay otro grupo de fármacos que actúan sobre esta liberación de insulina, que son los secretagogos de insulina. Una vez que ya la insulina fue secretada, esta insulina debería hacer efecto a nivel del hígado, a nivel del tejido muscular, etcétera. Y entonces hay medicamentos que mejoran la respuesta de esta insulina, que son las biguanidas y también las tiazolidinedionas, también llamadas glitazonas, ¿no? Es un resumen, vamos a mencionar cada grupo, ¿no?, en su momento. Y a nivel de este segmento, de esta área entre el intestino delgado y el páncreas, también va a haber alguna liberación de sustancias al momento que llegue el alimento al intestino, y esas sustancias que se liberan en el intestino, que se liberan desde el intestino hacia la sangre, son llamadas incretinas, como la GLP-1 y el GIP, y van a provocar también secreción de insulina. Entonces, aquí también hay un grupo farmacológico, hay dos grupos farmacológicos que van a utilizarse como medidas terapéuticas para la diabetes. Uno es el grupo de inhibidores de la DPP-4 y otros son los análogos de la GLP-1, ¿no?, los inhibidores de DPP-4 y los análogos de GLP-1. Entonces, todos estos que hemos marcado en recuadro son los grupos terapéuticos para diabetes, típicamente que tienen que ver con el tracto gastrointestinal.